La agenda pública en los libros tenemos valiosos obsequios bibliográficos para quienes respondan primero a las preguntas que les vamos a hacer. Esta vez estamos en vivo desde Televisa Chapultepec para conversar sobre cómo se ve el mundo 48 horas después del discurso inaugural de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Para ello nos acompaña desde aquí, desde México, el profesor emérito de la UNAM, Rolando Cordera, coautor del documento En Defensa del Interés Nacional del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, en el que esta conjunción de investigadores universitarios propone el qué hacer ante la coyuntura crítica de la era de Trump. También está con nosotros aquí en México un solvente profesional en el campo del análisis del discurso, Claudio Flores, socio y vicepresidente del Lexia, doctor en periodismo y ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y especialista en investigación de mercados y opinión pública. Y desde la cordillera andina de Chile se unirá a la conversación Luis Mayra. Él fue ministro de Planificación y Cooperación en su país, embajador de Chile en México y Argentina, y muy importante, fue fundador, Lucho, y primer director del Instituto de Estudios de Estados Unidos en el CIDE de México. Además, desde Carleton State University del sistema universitario Texas A&M, se une también a esta plática Jesús Velasco. Él es autor de La Derecha Radical en el Partido Republicano de Reagan a Trump, que ya presentamos aquí hace unas semanas. En México, Jesús ha sido director de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Ustedes también participen con sus opiniones y sus propuestas de libros, temas y autores para ser discutidos en esta agenda pública en los libros. Bienvenidos, Rolando, Claudio, aquí en la Ciudad de México. Allá en la cordillera chilena, Lucho Mayra, y en Texas, nuestro amigo Jesús Velasco. Lucho Mayra, qué gusto en oírte. Todavía no está a punto de conectarse. ¿Ya está Jesús Velasco? Chucho, Jesús Velasco, bueno, ahorita estará. Claudio, bueno, y Rolando, estamos ahora pues a 48 horas del discurso. A estas horas más o menos estaba diciendo el viernes, el discurso inaugural, como llaman ellos, el discurso de investidura, diríamos, en México, del presidente Donald Trump. Y bueno, los efectos ya se dejan sentir. Hoy la prensa, de esto vamos a hablar en el último segmento, la prensa del mundo habla de las grandes marchas que se están realizando en todo el mundo de protesta, sobre todo de mujeres, recuperando pues, todo este tema cultural contra la misoginia, etcétera. Tenemos ya también una reacción importantísima que veremos también al final del Papa, en una entrevista exclusiva que le dio al País, al director del País, a Toño Caño. Y entre otras cosas, pues el anuncio también de un encuentro próximo, a finales de este mes. 31 de enero. 31 de enero del presidente Peña Nieto con el presidente Trump. Tu cumpleaños. Pero vamos a empezar con el análisis del discurso. Un discurso verdaderamente que ha dado la vuelta al mundo en todo tipo de análisis, de contenido, de forma, de fondo. Y me gustaría que oyéramos 4 o 5 líneas muy breves, de segundos cada una, para darle un primer encuentro, una primera aproximación al tema. Excelente. Vamos a ver. Together we will determine the course of America and the world for many, many years to come. We must protect our borders from the ravages of other countries making our products, stealing our companies, and destroying our jobs. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will follow 2 simple rules: buy American and hire American.
Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Pero parece que estaríamos aquí en una especie de esperpento americano desde el punto de vista de análisis del discurso. En la primera línea es increíble porque nos dice, determinaremos el curso de Estados Unidos, nada menos, Sí. y del mundo por muchos, muchos años por venir. Es decir, la retórica más antigua de una superpotencia imperial dispuesta a ponerle las reglas al mundo. Y protegida por Dios. Y protegida No se por nos Dios, olvide así que es termina. una frase claro. sensacional, manifiesto. ¿no? Así termina, Sí. bueno, es Sí. tremendo. El pueblo Es- elegido, El ¿no? pueblo elegido. Sí. Pero enseguida protegeremos nuestras fronteras de los estragos de otros países, o sea, de México, China. China, desde luego, nuestros productos, roban nuestras compañías, destruyen nuestros empleos. Un discurso chavista, como vamos a ver también más adelante, es decir, un discurso ya de país explotado, subdesarrollado, herido, humillado por la potencia imperial, ¿no? O por la potencia imperial que es Venezuela, México o China, no lo sé. Sí. Entonces, Los otros. es los otros, ese es el otro tema, ¿no? Es decir, el otro tema es, somos nosotros los que nos vamos a cuidar, los que nos protege Dios, etcétera. Los otros son los que nos agreden y a los que tenemos que poner en su lugar. Y luego el America First es uno de los temas más controvertidos en el mundo, porque pues parece que ahora va a ser America First. Antes Como si no. le dice Samuelson, antes era México First en el mundo, ¿o qué? Entonces tenemos ahí mucha tela de dónde cortar, Rolando, a ver. Bueno, para empezar, lo que yo vi el viernes fue una declaración de guerra del nuevo presidente estadounidense al establishment político estadounidense Exactamente. que estaba con él, Que estaba sentado ahí. sentado ahí. Ajá, Eso es lo primero. sí. Lo segundo es una declaración de guerra al mundo, pero particularmente a sus principales socios A comerciales, sus amigos. los que han sido el sustento pues de la expansión, de la nueva expansión americana, que en realidad empezó hace mucho tiempo, que se encarna en las grandes transnacionales norteamericanas que han logrado producir una enorme cantidad de bienes en el exterior para abaratar el nivel de vida americano. Si ustedes examinan la manera en que ha evolucionado la mediana del salario norteamericano en los últimos 20 años o 30, prácticamente no se había movido. Y sin embargo, el pueblo americano ha seguido y los trabajadores americanos han subsistido como la gran potencia que son. En ese sentido, déjame... Porque se les, desde afuera, pero hecho por compañías transnacionales, principalmente norteamericanos, se comenzó a producir una enorme cantidad de nuevos productos que rápidamente se incorporaron a lo que llamamos aquí en México la canasta básica del trabajador medio americano. Ahora, en ese sentido, también creo que es el mismo Samuelson el que dice, bueno, si se quita todo eso porque Trump termine con este orden, con esta organización de la economía mundial, del comercio, del intercambio, de las inversiones, no va a ser America First, va a ser America Last. America Last, claro. Es decir, ya incluso lo dijo de alguna manera Carlos Slim después de la entrevista con Trump, dijo algo así como que, bueno, ahí el proteccionismo los va a llevar a un estancamiento y a un empobrecimiento. Eso lo dijo para una cadena americana, Exactamente. ¿verdad? Yo lo vi y me llamó mucho la atención que cuando le preguntaron, ¿los mexicanos están preocupados? Y dijo él, sí. Pero yo estaría más preocupado si fuera americano, claro. porque si lleva a cabo estas medidas, el costo, el nivel de vida va a ser cada vez más caro en Estados Unidos, ¿no? Sí, a ver, ¿ya están conectados nuestros amigos de Chile y de Texas? Sí. Lucho Mayra, creo que te fuiste corriendo hasta las cordilleras chilenas a esconderte después del discurso de Trump, ¿o por qué te vas de esta manera? Estabas en Ecuador, ahí con el grupo de las
del diálogo de paz de Colombia, de FARC y el gobierno colombiano, y ahora apareces muy lejos, como que algo te hicieron el viernes en la calle Pensilvania de Washington. No, yo vivo acá, yo he venido. Creo que está muy mala la línea, ¿verdad? Ah, qué pena. Qué pena. Se oye muy mal. Bueno, entonces vamos con Jesús Velasco a Texas. Vamos, Chucho. Jesús, ¿me estás oyendo? Sí, muy bien, maestro. Bueno, Jesús, todo el mundo lo sabe, lo presentamos aquí, este libro que publicó en la derecha radical en el Partido Republicano, que publicó a finales del año pasado, pues ya fue profético, pero ahora nos está ofreciendo otro libro que puede estar publicado a finales de este año, que es esta recepción del gobierno de Trump en varios países del mundo, incluso de todos los continentes. Y ahí tenemos varios temas a tratar. ¿Cómo vieron el discurso ya en Estados Unidos los académicos mexicanos que están por allá? Jesús, tú en lo particular. Pues mira, yo en lo particular lo vi un discurso totalmente anormal a la que ha sido la tradición de la política norteamericana de expresar un discurso inclusivo. Este es un discurso que excluye a la población, que como bien señalaba el maestro Rolando Cordera, da fuerte crítica al establishment norteamericano y que simple y sencillamente, más que un discurso de toma de posesión, parece ser un discurso de campaña cuando él estaba compitiendo por la presidencia. Yo creo que es un discurso que se está tomando con mucho más alarma de lo que realmente desde mi punto de vista es. Yo creo que a Trump se le ha tomado con mucho más alarma. Yo creo que no hay ninguna razón en este momento como para pensar que ha llegado el nuevo Hitler al poder, como muchos mexicanos lo han empezado a decir. Yo creo que hay una evidente figura que es disruptiva, que es una figura compleja, que es una figura que no entendemos y que no solamente los mexicanos, sino los politólogos norteamericanos y muchos otros en el mundo tampoco entienden, porque no hay mucho de dónde poder rescatar de su pasado. Pero además también es una figura que se está enfrentando a una situación muy compleja porque la población norteamericana está completamente dividida. Y la prueba de ello son las manifestaciones de ayer. Entonces tenemos, si ustedes quieren, dos tipos de populismo: un populismo disruptivo, que es el populismo de Trump, y un populismo inclusivo, que es el populismo de Sanders. Y ayer, si ustedes lo quieren poner en términos muy vagos y poco precisos, pues el de Sanders se hizo patente en las calles y el de Trump se hizo patente un día antes en la toma de posesión. Muy interesante. Hay un grupo de pobres. Muy interesante, Jesús. Hay dos cosas de lo que estás diciendo. Entre las críticas más fuertes a esta parte del tema excluyente, también fue excluyente del mundo. El America First, en los discursos anteriores, los vamos a ver ahora con Claudio Flores, incluían al mundo, con Estados Unidos a la cabeza, por supuesto, el ejemplo y el modelo de democracia, de economía, de libertades, etcétera. Pero ahora el discurso de America First es excluyente del mundo, es ponerlo afuera, afuera del proyecto propiamente norteamericano. Y el otro tema que está en tu libro de la derecha radical en el Partido Republicano, que me parece importantísimo que veamos y que está aquí muy claramente, que es cómo el neoconservadurismo rechazaba la opción de Trump, y Trump se hizo todo por ganárselos hasta la integración del gabinete. En cambio ahora es el neoconservadurismo con todo el Partido Republicano el que quiere ganarse a Trump, el que quiere dominar, digamos, el nuevo gobierno de Estados Unidos. Bueno, sí, empezando por la primera parte de su pregunta. Yo creo que lo que tenemos aquí es un nacionalismo aislacionista. Entrale. Y lo que es una idea de que tú puedes formar un grupo de naciones que son nacionalistas y aislacionistas y tener un conjunto o un grupo bien formado con ellas. Eso
Eso incluye, por ejemplo, si usted escucha el discurso, dice, nosotros formaremos alianzas con todos aquellos que estén dispuestos a hacerlas con nosotros. Entonces, esas alianzas pueden ser como con Rusia. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cómo va a llegar? No lo sabemos. Yo creo que la realidad le va a decir que no va a ser posible, pero pues esto tenemos que esperar. Sí, el problema y lo segundo es mientras que, la realidad es que, dice que no es posible. Es decir, yo creo que dice que no es posible, pero lo está intentando. así es, y eso es disruptivo en sí mismo, ¿no? Claro, claro. Es decir, independientemente de que cuajen sus políticas y sus medidas de política y su aislacionismo, el mero hecho de decir que lo va a hacer está alterando La muchos realidad. cálculos, muchas tomas de decisión Exacto. y preocupando pues a capas de población incluso inesperadas. Y a Exactamente. poderes fácticos como los económicos también. Así es, sí. Lucho, Mayra, ya estás escuchando, a ver si te escuchamos nosotros. Me decían que ya estaba. A ver. No, ¿verdad? No, se sigue cortando. Gracias, Jesús. Bueno, Pues sí, pero yo le agregaría un adjetivo más a lo dicho por Jesús. Es una especie de neomercantilismo autocrático. lo Es decir, publicaste esas como- en el Financiero, ese Esas artículo. órdenes, como órdenes ejecutivas, nada menos que a las transnacionales. Eso pues era su majestad. Bueno. Isabel I podría haberlo hecho con Sir Walter Raleigh ahí No. espadachán, pero Bueno, yo volvería a nuestro líder bolivariano, a Hugo Chávez, es decir, ordenarle a las empresas Lo que que tienen que hagan, hacer. dónde invertir, dónde no invertir. Bueno, lo intenta un régimen como el venezolano, pero bueno, pues lo que pasa es que es muy diferente que lo intente un gobierno como el venezolano a que lo haga un presidente imperial de un país imperial, claro, Claudio. están metiéndose en un callejón porque ahora que dices de Chávez, yo pensaba más lejos, Perón. Perón, Populista sin duda, Pero era otra época. pero redistribuidor. Y Y redistribuye. le dio dignidad a aquellos trabajadores argentinos, buena parte de ellos inmigrantes, conocieron la dignidad del trabajo y del ser trabajadores gracias a Perón. Exacto. Luego fue un desastre, si quieren, esa es otra discusión. Pero el señor Trump no ha dado muestras de ninguna vocación redistributiva, No. salvo este espejismo de que les va a dar trabajo Sí. porque va a reindustrializar El América como era antes. No reindustrializar América como tiene que ser para el Para el futuro, futuro. como era antes. No, Sí, no, que se es vuelvan a un- hacer los es un salto al grandes pasado. carros. en Detroit. Exactamente, ¿no? Ahora- Jesús, perdón, Jesús, ya habías terminado la idea, creo que no, te faltaba responder a un comentario. Bueno, a lo que me preguntaba era fundamentalmente del neoconservadurismo. Yo creo que en efecto los neoconservadores, desde que Trump salió a su campaña, estuvieron totalmente en contra de él, lo ven como un ignorante, como una gente incapaz de conducir al país, como una gente con muchos problemas, desde concepción hasta de personalidad, y lo rechazan totalmente. Ahora, pues si ya está en el poder, hay algunos de ellos que les gusta la política y se quieren acomodar. Eso pasa Claro, en todos lados, en la grilla totonaca mexicana y también aquí en Estados Unidos, ¿no? Yo rescato A ver. una afirmación de Jesús al final de su libro. Ajá. Dice, los partidos políticos crean sus propios monstruos que después no pueden destruir. Exactamente. Y vaya monstruo que crearon en esta ocasión, ¿no? Oye, Jesús, un último tema antes de pasar al análisis del discurso formal que va a hacer ahora Claudio Flores. Nos has recomendado un libro también, The New Minority, White Working Class Politics in the Age of Migration and Inequality. Es decir, la nueva minoría, esta blanca de los trabajadores, y yo creo que es un libro que en efecto tendríamos que traducir y tener en México, porque nos habla de esta radicalización feroz de estos grupos que se sintieron relegados, que decía Rolando Cordera, del desarrollo. Pero fíjate que fue una radicalización no contra el capitalismo, sino en el discurso una radicalización contra los migrantes, es decir, es otro animal, Jesús. Bueno, no necesariamente, maestro. Desde podríamos decir, desde la época colonial hasta nuestros días, ha habido una serie de grupos en los Estados Unidos que se manifiestan de manera antiinmigrante y que tienen algunos sesgos similares a los que señala Trump.
Pero para regresar al libro, lo que dice este autor fundamentalmente es que en Estados Unidos se ha perdido una serie de capacidades adquisitivas por parte de la población norteamericana. Por ejemplo, en los años 50, más o menos el salario promedio del norteamericano era $60,000 al año, ahora son $50,000. Si usted comparaba a principios de los años 60 el salario de un profesor universitario y de un plomero, había una diferencia como del 20%, del 25%. Ahora, un profesor norteamericano que de alguna buena universidad, no es extraño que gane $170,000, $180,000, y un plomero jamás gana eso. Entonces ha habido un problema de pauperización por parte de la población blanca norteamericana, a la cual generalmente tiene poco nivel educativo, solamente la preparatoria, y a la cual es fácilmente vendible la idea de la nostalgia. Entonces, ese pasado, por eso el lema de Trump es muy bueno, Make America Great Again, quiere decir que antes lo había, pero ahora no lo es. Y entonces, la idea es, nosotros podemos regresar a eso y venderle que es culpa de las compañías transnacionales que no son responsables para darles trabajo, que es culpa de los mexicanos que se rentan por menores salarios en el mercado norteamericano, que es culpa de gente irresponsable que trabaja en el Capitolio o en Washington, D.C., eso para ellos es muy fácilmente vendible. Ha habido momentos similares, claro, en Estados Unidos hubo populismo a fines del siglo XIX con William Jennings Bryan, ¿sí? Ha habido populismo con Andrew Jackson, que fue presidente de los Estados Unidos, pero hay populismos, como yo decía, disruptivos y populismos constructivos e inclusivos. El de Trump parece ser un populismo disruptivo. Sí, muchas gracias, Jesús. Vamos a ir a un corte, pero quiero dejar el tema del siguiente segmento, que es el análisis propiamente del discurso. Y quizás uno de los puntos es el de, es decir, hay toda una estrategia discursiva para generar un mito de gobierno, un mito nostálgico, como dice Jesús, de recuperación de la grandeza, etcétera. Pero es la construcción de un mito que va acompañada de una fabricación en serie de mentiras, de datos falsos o de posverdades, como se dice ahora, y sobre eso vamos a volver después de este corte. Estamos de regreso y ya les contaba yo que Claudio Flores, incluso lo hemos tenido en este programa, es un excelente analista del discurso, de las estrategias de comunicación, de las estrategias de propaganda política. Y pues sí, les prometí que íbamos a ver el análisis del discurso ya formal y cómo fue procesado, cómo fue recibido en redes sociales, etcétera. Pero tienes una sorpresa, a ver. Una sorpresita que tiene que ver con una parte de los discursos de Donald Trump que ilustran muy bien al personaje, Pepe, ilustran muy bien el tipo de personaje que juega con el discurso. Es un narrador popular, es un contador de historias popular. Entonces quisiera mostrarles este videíto de 20 segundos que hizo, por cierto, lo compartió Risco en redes sociales y creo que lo ilustra muy bien. Javier Risco, de W Radio. Exacto. Y ahora tiene su propio programa de televisión. En el Financiero TV, sí. Y es un genio para las redes sociales. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué collage hiciste, Javier Risco? Ka-ching, ka-ching, ka-ching. Boom, ping, ping, ping. Ay. Wah. Ping. Clink. Hello. Bye, ping. Wah. Whoa. Bum, bum, bum. Boo, boo, boo. Phew, phew. Bing, bing, bing. Boom, boom, boom. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing.
Me recuerda una Oye, película es decir, mexicana, ¿no? Di Aquella... primero, no está editado para nada. No, es decir, son pedazos de distintos Juntaron discursos. todas sus onomatopeyas, onomatopeyas. Y salió Entonces te ilustra este muy rap. bien alguien que está un rap posmoderno. Ajá. Es muy interesante cómo Trump trae como una camada de neologismos a la conversación. Es una persona que sistemáticamente, digamos, hace discurso en este tono. Hay algunas notas que habría que decir sobre el discurso de ayer. Uno es el tercer discurso más corto en los últimos 10 presidentes en este evento de inauguración. En primer lugar, digamos, en brevedad está Kennedy con 1.366 palabras. El discurso de Trump de antier fue de 1.433 palabras. Es un orador que es muy sintético, que usa además un vocabulario, estudios han indicado que es un vocabulario de lo que un niño de 7, 8 años de edad norteamericano utiliza en promedio. Eso no es malo para un comunicador político, Pepe, es bueno, es decir, no tiene que utilizar estas grandes palabrotas grandilocuentes. Es muy interesante en el análisis del discurso, además de ser muy sintético, qué temas toca, ¿no? Vemos que Trump utiliza muchos adjetivos, le encantan los superlativos. Todo es grande, grandote, extraordinario, superior. Lo utiliza mucho, es un discurso muy similar al de la publicidad, de las marcas. Es un discurso que parece publicitario. Y yo creo que también habría que decir, hay un análisis ahí de una periodista de Slate, Kathy Waldman, que dice que el discurso de Trump es como el de un perro ovejero, ¿no? Están, digamos, está el rebaño, y entonces cuando siente que se está yendo como muy para acá, pues ladra fuerte de este lado, entonces el rebaño reacciona y se va del otro, ¿no? En ese sentido, estas frases, incluso por ahí hay análisis que dicen, ¿cómo logra ser coherente y comunicar siendo tan caótico en su estructura? No es un gran orador, y además estamos viendo un orador que viene después de un gran orador como fue Obama, Claro. que era un genio del discurso, un genio, digamos, de este tipo de temas. Pasando al tema del contenido, Pepe, ¿qué vemos ahí? Este discurso nacionalista, America First, que a mí me recuerda muy bien la doctrina Monroe, es una especie de neodoctrina Monroe, que si la ajustáramos en vez de decir América para los americanos, sería América primero para los americanos, y asumiendo americanos no en la visión de Monroe, que era latino, digamos, continental, ¿no? Sino una visión de América como solo lo que sucede entre Canadá y México, digamos, ese pedazo que está ahí en medio. Es muy interesante cómo es un discurso muy nacionalista, que habla, incluso hay por ahí un análisis, me parece que tenemos una nube de palabras, la palabra que más repite es will, que will tiene dos sentidos, ¿no? Lo que voy a hacer, como un tema de futuro, y como voluntad, ¿no? Y cómo se centra, es un personaje que además todo el discurso gira en torno a sí mismo. Una de las palabras más repetidas durante todos los discursos de campaña de Trump fue I, yo. Trump fue una palabra muy repetida. China también salió. Money. Digamos, si uno analiza el discurso de Trump, uno puede ver claramente cuáles son, digamos, sus grandes preocupaciones. Y un último tema que habría que decir ahí, Pepe, es no encontramos una sorpresa en este discurso de toma de protesta de Trump. Él no tuvo un cambio de candidato a presidente. El tono discursivo es exactamente igual. Sí, más bien fue una reiteración, una cosa afirmativa, ¿no? Exacto, sigo siendo el mismo, voy a cumplir los mismos temas, que es protegernos, empleo, esta visión de la otredad como algo peligroso, ante lo cual hay que poner fronteras, muros, ¿no? Esta paradoja contemporánea que quienes ya tenemos más de 40 años, como Rolando y yo, digamos, hay una paradoja donde tenemos a Estados Unidos poniendo muros, generando discursos proteccionistas, y China, por otra parte, promoviendo la globalización y el comercio internacional. En Davos, además, en el Davos. núcleo de la globalidad, Sí. comprometiéndose con el clima, con el cambio climático, China, Así es, y el nuevo equipo de gobierno, Y el gobierno de Trump negándolo. borrando. Fíjense qué tan ilustrativo es, lo habíamos platicado antes de entrar con Rolando. El día que se toma posesión, ese día bajan dos cosas de la página web del gobierno federal norteamericano. Uno es toda la sección de cambio climático, toda la parte, digamos, de preocupación medioambiental y ecológica ya no existe.
Y el segundo tema que bajan es toda la sección sobre asuntos de diversidad sexual y, digamos, mensajes y políticas en la comunidad LGBTI, ¿no? Muy bien. Lucho, nos estás escuchando. Lucho Mayra, en Chile. Muy bien esta vez. Venga tu comentario. Bueno, yo creo, para entrar en la conversación, que el discurso de Trump hay que leerlo en una clave que algunos analistas han subrayado, y es que él habla siempre para el núcleo duro y más cercano a su posición. No tiene esa voluntad o decisión pedagógica de los estadistas que están buscando ampliar el círculo de su influencia, sino que quiere primero consolidar lo que tiene, porque eso que él tiene se lo arrebató a la votación histórica del Partido Demócrata y le da además la capacidad de negociar con los sectores disidentes del Partido Republicano que también existen. En la medida que controle ese segmento, él va a poder jugar en el juego de los dos partidos y en el juego del electorado nacional de Estados Unidos. Muy bien, Muy Lucho. pertinente. Yo creo que... Sí, ¿qué decías? No, creo que es muy pertinente el Muy apunte pertinente. de Luis, ¿no? Es rarísimo, ¿verdad? Que no busquen el centro, primero No. los candidatos y luego los Que esa fue la presidentes. tradición que se fue imponiendo en la Claro. política norteamericana Y en el mundo. y en el mundo. El que ganaba el centro ganaba y gobernaba, y tenía gobernabilidad, Lucho. Así es. Yo creo que estamos también en un cambio de esquemas de la política americana que viene ya de hace algunos años. Estados Unidos es un país que ha tenido una cierta crisis política que se ha acentuado en los años recientes y también viene con una reducción de hegemonía y de capacidad económica que es antigua. La mejor síntesis de la situación americana es que los americanos salieron de la Segunda Guerra Mundial representando el 50% de la economía mundial y según los datos más recientes del Banco Mundial de fines de 2014 ya tenían solo ahora el 21%. No es lo mismo tener la mitad de la economía del mundo que tener la quinta parte. Y eso se refleja en lo que los políticos americanos perciben como un mundo hegemónico. Ya no se puede hacer lo que Estados Unidos dicta y ahora hay que jugar en un juego más complejo que a Trump no le gusta. Y él cree que puede volver a imponer esto que se ha llamado un unilateralismo extremo, o sea, dictar las condiciones de la situación internacional y del sistema global, y eso es algo muy difícil de hacer en las condiciones materiales actuales, y ese será su mayor reto, su mayor reflexión. Gracias, Lucho. Tenemos también otro tema. Desde luego, toda esta cosa de esta alergia al libre comercio de Trump va contra la tradición del Partido Republicano. Y demócrata. Y demócrata. Los dos partidos, claro. Este 50% a 20% de que nos habla Luis Mayra, ¿verdad? Pues es la expresión también del éxito de la estrategia norteamericana, del famoso orden liberal Exacto. impuesto y desarrollado por los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra, es decir, es el éxito del Plan Marshall, ¿no? Exacto. Y que es la base del Etcétera. sueño americano. Y es que la tiene que base ver del con sueño americano. El que quiere arrancar un negocio y poder ser exitoso Así en es, el capitalismo. y en el mundo. Y en el Y mundo. porque eso, America First era a la cabeza del mundo. A la cabeza del mundo. No al margen del mundo, así no es. odiando al mundo. Así es, A sí. ver, pero tú eres coautor de este documento que sacó el grupo, este nuevo curso de desarrollo que se reúne en la rectoría del UNAM ya hace más de 10 años. No, 8 años. 8 años. Sí. Y ese documento es en defensa del interés nacional ante la coyuntura crítica. ¿Qué hacer? Por ahí creo que tenemos algunos resúmenes que sacamos, pero empiézanos a hablar de él. Bueno, ese es el primer resultado de una un intenso tour de force, digamos, Ajá. del Mira, grupo. Ahí están algunos de los resúmenes que estamos haciendo. Que empezamos después del 8 de noviembre y un par de intensos debates matutinos, pues resolvimos que, bueno, uno era muy importante contribuir a una movilización intelectual y académica en nuestro país para desarrollar una postura de México frente a lo que estaba anunciándonos Trump, que fuera mucho más allá del desengaño, del desencanto, de la protesta, y que, bueno, pudiera entrar
a las raíces del asunto y nos permitiera una revisión racional de la pauta de desarrollo que México trató de construir, asociándose intensamente con la economía mundial, pero a través casi exclusivamente de la asociación con los Estados Unidos. Entonces lo que nosotros planteamos ahí es, aparte de recomendaciones inmediatas que llamamos de contingencia y contención y que tienen que ver con el posible desempleo que puede generar las medidas de Trump, la ida de la inversión norteamericana de México o la inhibición a venir, etcétera. Entonces pensamos mucho en el desempleo, en la protección de los migrantes y en la protección de los jóvenes migrantes, los Dreamers. Exacto. En realidad nosotros lo que hacemos aquí también es reafirmar pues una convicción a la que hemos llegado en estos 8 años, que sí tenemos que revisar lo que se llama, yo no, pero se llama generalmente el modelo de desarrollo, centrado en la esperanza de que las exportaciones nos harían el trabajo. Que harían todo. Exacto. Todo. ¿No? Bueno, las exportaciones han estado muy bien, son Claro. muy exitosos. Pero hay que hacer más cosas. Como dijo el profesor Danny Roderick de Harvard, México es el caso emblemático de una economía exitosísima en cuanto al comercio internacional y casi fracasada en cuanto a su crecimiento económico interno sí. y su capacidad de redistributiva. Bueno, revisemos eso y comencemos a pensar en que esto puede continuar, esta caída del comercio mundial, resultado de la gran recesión, que ya lleva muchos años, puede continuar. Y si esto se agrava con las intervenciones prometidas por Trump, pues tenemos que pensar muy en serio en recuperar el mercado interno y pensar en la redistribución con fines de largo plazo de igualdad. Ahora, aquí lo importante es que se geste una coalición político-intelectual que pueda encauzar lo que tiene que ser progresivo, no puede ser de un día para otro. Las economías están muy entremezcladas y quizás habría que decir, y qué bueno. Y qué bueno. Pero nosotros tenemos que crear las condiciones para asimilar los choques y para de estos choques salir adelante, como de alguna manera lo hizo México y otros países al calor de la Gran Depresión de los años 30. Exacto. Esa es un poco la hipótesis de trabajo. Es un que, por documento cierto, importantísimo. Es un pie de página. Ajá. Trump habla de la destrucción de los trabajos, ¿no? Ajá. Bueno, la mayor destrucción de trabajos en Estados Unidos se dio con la gran recesión. No fuimos los mexicanos, no fueron los chinos, fue el crisis de 2008. el exceso financiarista, como Los se llama, vicios, sí. Wall Street. Por cierto, que está ausente de su discurso. Wall Street no está Sí, ¿no? mencionada en ningún momento. No existe. Fue Wall Street. ¿Y quién reconstruyó los trabajos de una manera extraordinaria? Ahora lo estamos viendo. Fue el presidente Obama. Exacto. Y Bueno, solo en temas de comunicación, creo que esfuerzos como estos, incluso hemos visto de repente, por ejemplo, a Jorge Castañeda, al senador Ríos Peter, también tratando de generar una agenda sobre qué tenemos que hacer. Y esfuerzos como estos que de alguna manera ilustren qué se tiene que hacer con temas de migración, de TLC, con los distintos, digamos, temas que marcan la relación entre las dos naciones, creo que es fundamental y muy buenas pistas de qué hacer, ¿no? muy bien. Así es, sí. En efecto, el tema ha estado en México desde hace un buen momento, hace bastante, 20 años. Hemos comentado este libro aquí, Rolando, el libro de Jaime Serrapuch. Sí, en 2 entregas con tu programa. El principal negociador del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, la verdad es que es un libro también que ya hace una revisión muy interesante en 20 años, pero habla de este tema, que no es una frase, la formación de una región. Se había Así es. formado una región que aparentemente el discurso de Trump Se quiere quiere desestructurar, ¿no? Es decir, que no solo son temas de exportación, importación, no solo es tema de inversión, sino de producción conjunta. Se hacen, hay procesos, hay cadenas de producción que se inician en Estados Unidos, siguen acá, regresan Estados allá Unidos, así o a es. Canadá. Es decir, la deconstrucción o la desestructuración de eso puede ser verdaderamente un caos. Sí, eso ni con cirugía, ¿no? Ni con Ni cirugía. con láser, digamos. ¿no? Tendría que ser una cirugía muy mayor, precisa, y más ¿no? bien, o como dijeron alguna vez los brasileños del golpe chileno, ¿no? Nosotros les recomendamos, y dijeron los militares chilenos,
una intervención quirúrgica, pero esto fue una carnicería. ¿no? Esa es una carnicería, no Sí, como la sí. que dice Trump, sin duda, ¿verdad? Bueno, tenemos también el tema de migración. No sé si Jesús, Chucho, tengan algo que agregar al libre comercio. Mire, yo tengo la impresión que muchas de estas cosas no van a ser puestas como se presume en México. Yo creo que seguramente habrá algún tipo de negociación, algún tipo de acuerdo, pero cerrar o quitar el libre comercio es profundamente dañino para los norteamericanos y la propia población norteamericana es la que se va a encargar de que no pase así. Un ejemplo muy rápido, 1.200.000 empleos dependen del Tratado de Libre Comercio solo en Texas y en todos los Estados Unidos son 6 millones. Si ustedes cerraran la frontera, por decirlo de alguna manera drástica, lo cual no va a pasar, 1.200.000 tejanos perderían su empleo. Eso, créame que generaría una protesta lo suficientemente grande como para hacer pensar al presidente Trump. La segunda cosa que yo creo que debería de pasar es que yo no creo que haga mucho favor estar etiquetando personas o poniendo labels a por todos lados. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de verdaderamente entender qué es lo que está pasando. Este señor ha captado el 40% de una población en un país altamente polarizado, como señalaba Lucho Mayra, en el cual esta polarización se da desde hace muchos años, no es ahora, y en el cual sí existe una población que piensa que el señor Trump representa sus intereses en el discurso que él dice, no en su posición económica personal. Mientras nosotros no tengamos medidas claras de política exterior, objetivos claros de política exterior, y hagamos política norteamericana como si fuéramos norteamericanos, pues seguirán poniéndole ahí a muchos nuevos secretarios de Relaciones Exteriores y pues que nos ampare el niño de Atocha. Gracias, Jesús. Lucho, Mayra, ¿algún comentario adicional? Creo que se volvió a cortar. Bueno, vamos a seguir entonces con los otros temas. Tenemos migración, desde luego tenemos muchísimos libros sobre el tema de migración. Me quedaría, porque nos queda poco tiempo, con La Migra, padre historia de esta policía fronteriza de los Estados Unidos. Y que bueno, si ponemos en perspectiva el discurso de las deportaciones masivas del presidente Trump sobre los migrantes ilegales y todo esto, pues vemos que este libro documenta desde que se crea esta policía en los años 20, lo llega hasta los años 70, creo. Ha sido muy feroz la persecución de los migrantes, ha habido mucha violencia y habría que ver qué tan serio es esto otra vez la amenaza de la retórica del presidente Trump. Trump. Sí, yo creo, mira, el libro es una belleza porque ilustra cómo la política pública se vuelve una acción concreta en la vida de las personas. Es decir, cómo son recibidos los migrantes mexicanos, centroamericanos, asiáticos, etcétera, que pasan a Estados Unidos en términos muy concretos, cómo se les procesa, cómo se les trata, qué historias hay alrededor de esto. Los problemas de las migraciones masivas es que cuando te vas a las pequeñas historias, a la microhistoria, a la parte, digamos, la migra. cualitativa, Estamos hablando de la migra. Sí, de la migra, hay muchas historias detrás. Nosotros hemos investigado el tema de la migración y es muy interesante cómo empezamos a migrar muchos años antes de que demos un paso hacia el norte. La migración empieza siendo un sueño. La migración es una migración cultural, una migración de vida, donde empieza a imaginarse las personas cómo va a ser su vida cuando esté del otro lado, lo que va a poder hacer. Entonces, el problema es que la migración no es un tema solamente logístico, ¿no? Es un problema que tiene que ver con los sueños y las aspiraciones de las personas que son expulsadas de sus entornos por temas económicos, por temas de inseguridad, violencia, guerra, ¿no? Y que se mueven. Tenemos que empezar a saber lidiar con las migraciones porque pareciera que la respuesta es bloquear y la respuesta son los muros cuando sabemos que pues una migración siempre encuentra cómo cruzar esas barreras, ¿no? Y sobre todo, como lo han estado insistiendo
el Colegio de la Frontera Exacto, Norte, Tonatiuh Guillén, su presidente, pero estuvo con nosotros el miércoles que presentamos el documento, una investigadora notable, Marie-Laure Cubet, también del Colegio de la Frontera. La migración tiene implicaciones, ¿no? Tiene resultados estructurales y sobre todo, dice Tonatiuh, culturales. O sea, tenemos que asumir que esta migración, sobre todo la gran migración de las décadas anteriores, ya se implantó en Estados Unidos, en la comida, en las relaciones interpersonales, en las microhistorias. Y el no en migrante. las series de televisión, las están series de siempre televisión, estamos ahí todo el tiempo. hablando en español. Y el no migrante, el que se quedó aquí, también está interiorizando esa experiencia Claro, migratoria. claro. Exactamente. Entonces, eso es algo, a mí me parece fantástico. Sí. Y como dice Jesús Velasco, sí tenemos que pensar en Norteamérica como norteamericanos Sí, Exacto. y recuperar la labor pionera de Luis Mayra de estudiar a Estados Unidos. Nuestra juventud tiene que conocérselo de memoria, tiene que conocer esa historia y claro, la nuestra en relación con ellos, que no es muy venturosa, pero a mí me parece que es la oportunidad no solo de revisarnos, sino de revisar a fondo la relación con los Estados Unidos, que ha sido y será una relación muy larga y ya, como vemos, muy profunda. Y Rolando contaba una historia que estaría padrísimo que compartiera, que tiene que ver con este tema de qué pasaría, son procesos además que no tienen reversa, qué pasaría si ahora personas que probablemente nacieron en México, pero que ya tienen su vida hecha en Estados Unidos, que ya aprendieron a trabajar allá, a estudiar allá, de repente los regresas a su pueblo en Zacatecas. Rolando. Bueno, me contaban colegas y amigos, activistas y estudiosos de la migración allá, llega el hombre, se encuentra con una mujer que sigue siendo teóricamente su mujer, o sea, no se ha emparejado con otro, pero ya es la jefa del hogar. Claro. Y tienen años de no verse. Y entonces la mujer, la verdad, no sabe qué hacer con el hombre. Y el hombre le pregunta a este colega, bueno, pero entonces, ¿cuál es tu expectativa? La mía dice, apenas pueda, regresarme. Regresarme a Estados Unidos. Regresarme. O el otro lado que conversábamos con Claudio, los niños que han regresado, que son objeto de bullying en las escuelas Claro. porque no hablan bien el español. Exacto. Imagínense los Dreamers que ya están en college, Sí, sí. que de hecho son estadounidenses, que han hecho Que su vida. comparten además Así es. los valores. Bueno, nosotros tenemos que hacer algo por si los mandan. Tenemos que abrir en efecto nuestras universidades, pero prepararnos nosotros. Con un programa muy Y en muy ese sentido específico. vale la pena decir algo que qué buena medida se acaba de implementar en términos de que los estudiantes de otros países, mexicanos o de origen mexicano que regresan, puedan validar sus estudios en México. Ese es el tipo de acciones muy Anuncios importantes concretas. que hizo el presidente ¿no? Peña Así y el es. rector de la UNAM. los Sí, dos. que puedan También. revalidar casi en fast track, ¿no? Exacto. Todos sabemos que la revalidación es un Hombre, calvario, es ¿no? un calvario. Sí, bueno, ahora eso que dijo el presidente y que sostuvo el rector sí. es muy importante. Muy importante. A ver, nos quedan temas, vamos a tener que ir a un corte y a otro segmento, pero nos gustaría saber qué va a pasar en Cuba. Ha estado escribiendo Rafa Rojas al respecto, no es muy alarmista porque dice que pueden entenderse perfectamente como dentro del marco de entendimientos de Trump con Putin. Dice, ¿qué va a pasar con China también, que es el otro gran... Gran actor. Bueno, y el otro gran objeto de los odios o de retórica de odio del presidente Trump. Vamos a ir a un corte y regresamos en unos minutos. Estamos de regreso y tenemos las preguntas para el público porque pues con este tesoro de libros sobre esta temática sería muy bueno que se ganaran algunos. Vamos a poner la primera, si te parece, Pepe, es
¿cuáles son las palabras más repetidas en los discursos de Trump? No solamente en el discurso inaugural, sino en sus discursos que los acabamos de mencionar hace un ratito, ¿no? Que digan 3 palabras. Son 3 palabritas, Tres está palabras. perfecto. 3 palabritas. Sí, Además, son casi uno los podría adivinar solo pensando en el personaje. Y tres libros recientes sobre las relaciones México-Estados Unidos. Muy bien. ¿Y otra más? Pues podría ser, ¿qué otra literatura, aparte de la citada de Jaime Serra, tenemos a la mano sobre el libre comercio? Otros de 3, América del digamos, Norte. otros 3 ¿Sí? títulos sobre el libre comercio. Hay bastante tips. Pueden ver la lista de libros del Colegio de México, del Fondo de Cultura Económica, de la UNAM. Hay bastante. De la UAM. De la UAM también, por supuesto. ¿Y qué va a pasar con Cuba? Pues yo creo que... No se ha mencionado ni en la campaña. Pero es un símbolo. Posesión. Es un símbolo y yo creo que los ejes que van a trazar la relación de Trump con Cuba van a tener que ver con los asuntos que a él le preocupan, no con los asuntos que le preocupan a Cuba. Hay que entender que también hay una derecha cubana en Estados Unidos que tiene un lobbying fuerte. Es un lobbying además que está, pues ha sido cercano, me parece, más al Partido Republicano que al Demócrata. Vemos que se opuso un poco a la oferta de Trump, de Obama en su nueva relación con Cuba. Entonces yo creo que va a estar muy en la agenda de lo nacional, no de la relación internacional. Jorge Domínguez, un académico cubano, de origen cubano, de Harvard, hace el prólogo de este libro de Diplomacia encubierta con Cuba, de William Leo Grande, y este gran periodista y investigador, asalta archivos con Freedom of Information, con Peter Kornbluh, que pues, realmente documenta todas las relaciones, hasta el último memorándum que cruzaron Estados Unidos y Cuba mientras no hubo relaciones. Exacto. Y en la presentación de estos libros, en otro encuentro que hizo el Colegio de México muy importante con cubanos de todo el mundo, de Estados Unidos y de Cuba y de México y de todas partes, Jorge Domínguez dijo que ganara quien ganara las elecciones, iba a seguir el proceso de acercamiento. Entonces ahí está el tema. El otro sería muy bueno. Sería muy bueno. Y quizás habrá que estudiar más a fondo este famoso lobby cubano, ¿no? Cubano Ese del Miami. Sí. Siempre se ha dicho en los últimos años que ese grupo cubano-estadounidense se ha diversificado. Sí, también ha es habido un cierto. cambio demográfico Sí, importante de y que acuerdo. las nuevas generaciones pues no son ululantes. Sí, ¿no? no, Más bien ahí lo sí. que están viendo ellos es la posibilidad de hacer negocios Exacto. en la Cuba futura. Nos quedan menos de 3 minutos y no podemos dejar de registrar esta gran entrevista exclusiva que hizo el director del País, Toño Caño, y Pablo Ordaz. Los dos fueron curiosamente corresponsales en México con el Papa. Y es tremenda lo que dice el Papa. El peligro es que en tiempos de crisis busquemos un salvador. Y lo que dice, no me gusta anticiparme en los acontecimientos, veremos qué hace Trump. Y dice justamente, advierte, ¿no? En momentos de crisis no funciona el discernimiento y los pueblos buscan salvadores. Y mucho del discurso, en el análisis del discurso, es el salvador de la grandeza de América, ¿no es así? Y el problema es, yo diría que es los peligros del tlatoanio, es decir, no es solamente un problema para Estados Unidos que ya eligió el suyo y que ya vimos qué características tiene, pero pensemos también en nuestro país y qué figuras están, digamos, representando estas imágenes del Salvador, ¿no? De alguien que pueda resolver los temas. Jesús Velasco todavía está ahí y dinos unas últimas palabras, por favor, Jesús. Pues rápidamente, los temas que tocaron, yo creo que lo primero es decir que la migración entre México y Estados Unidos, migración cero, y entonces lo que vamos a tener en el futuro, al parecer, a no ser que se ponga más fea la situación económica en México, es mayor migración de origen asiático que mexicano. Lo que Trump no logra decir con claridad es que simple y sencillamente no sabemos qué vamos a hacer con los robots y las computadoras que están desplazando a la población norteamericana y no solamente la migración. En el caso de Cuba, yo creo que es bastante claro que hay una nueva generación que no es la generación que salió después de la Revolución del 59. Esa, como todas las
las migraciones, la tercera generación casi está totalmente olvidándose de cuáles son sus orígenes y está totalmente entregada a su país, en este caso Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, como bien decía por ahí Rolando, a ellos les interesa más hacer negocios que saber cuál es la política con el gobierno comunista. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo y vamos a tener que hacer otro programa porque nos quedan muchos temas. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias a Lucho Mayra. Hasta Chile, gracias, Rolando. Muchas gracias, Claudio. Gracias a quienes nos escucharon en sus casas. Sigan con la programación de Foro TV.